Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Nos da mucho gusto tenerles de nuevo en este análisis bíblico. Y bueno, estamos justo comenzando para que copies el link y mandes algunos mensajes a algunos amigos, familiares tuyos que se conecten, que va a estar tremendo. Hoy tenemos invitados de lujo. Tenemos de este lado a Ofir Peña. Bienvenido, Ofir. Gracias, pastor. Y a Ángel Flores, que es familia aquí de casa. Bienvenido, Ángel. Gracias, saludos a todos. Y mandamos un saludo a Sergio Anaya donde quiera que esté. Y le decimos que él se lo pierde, ¿verdad? Qué bueno. Bueno, pues estamos en una temática que ha sido impresionante. De las pocas veces que yo en la historia que tengo de conocer a Jesús se habla tan prácticamente sobre el amor. Y el tema o la temática en general es amor a prueba. Y hemos estado viendo ejemplos en la Biblia como el pasado, que fue ahí Jesús con Pedro, con Judas y José. Antes de eso, pues cómo estos personajes fueron probados en expresar su amor a Dios. Y hoy quisiera que comenzáramos con una porción que está muy conocida, tal vez no para de esta manera, pero en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, para iniciar este análisis, donde dice la escritura en el verso 11: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Bueno, sigue diciendo: más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Sí, así es. Creo que tenemos que entender el lenguaje del amor en todos los contextos, pero es muy común que el amor se manifiesta mejor en familia, porque a veces en familia es donde es más difícil ejercer el amor. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Bueno, la palabra suyo es una palabra muy poderosa porque habla de su propósito en la tierra, y es muy difícil que todos entendamos el propósito de cada ser humano en la tierra. De ahí una necesidad tan grande de amar para poder comprender que cada persona tiene un propósito muy distinto, inclusive propósitos que pueden parecer contradictorios a nuestra propia existencia, pero necesarios. En esta porción bíblica, los dos invitados, aquí Ángel y Ofir, nos están diciendo de las dos aplicaciones del versículo. A lo suyo era su propósito, al propósito que él venía, pero su pueblo, su nación y aún su familia, que todos eran judíos, no le recibieron. Qué difícil es, decías tú, expresar el amor en familia. El caso de Jesús no fue la excepción, aunque cuando él nace, un ángel le avisa a María y luego a José que hay un propósito ahí de parte de Dios en un bebé que nace sobrenaturalmente. María, siendo virgen, concibe sin estar con José por el Espíritu Santo. Pero ya cuando empieza a crecer Jesús en la familia y que José y María tienen más hijos, la Biblia enseña que la familia de Jesús creía o no creía en él y en su propósito. Sí, hay varios pasajes que confirman que la familia de Jesús fue numerosa. Es decir, él tuvo por lo menos 4 hermanos varones y por mínimo 2 hermanas, porque se dice sus hermanas están entre nosotros. A los varones se les reconoce por nombre, por ahí sobresale el que seguía, que era Jacobo o Santiago, y luego Judas. Y hay versículos que dan a entender que el entorno familiar no creía ni en el propósito de Jesús ni en su identidad como Mesías. Era su hermano, mi hermano mayor, Jesús, pero salvo María, que guardaba todas las cosas en su corazón, los hijos no estaban todavía conectados ni entendidos de la identidad de Jesús y de su propósito. La familia que no cree en lo que Dios te ha dicho, lo que quiere Dios hacer en tu vida. Sí, bueno, José es un ejemplo muy claro de eso, ¿no? No siempre el propósito es también recibido o aceptado o entendido por el resto de nuestra familia, sobre todo si el propósito tiene que ver con romper un sistema completo. Eso es todavía más complejo, ¿no? Odian a José porque rompe un sistema familiar en el que todos los hermanos están muy bien de acuerdo, y Jesús viene a romper todo un sistema completo. Donde los fariseos son los hermanos mayores tal vez de ese sistema y se le van encima. Y no es fácil, les tomó años entenderlo, ¿no? Cuando llega a su tierra natal,
y la expresión de sus vecinos y sus parientes es en un orden muy particular. No era el hijo de José, no era el hijo del carpintero, y porque regularmente así fue conocido Dios. Dios fue conocido primero como hijo de José, luego hijo del carpintero y hasta el último como hijo de Dios. Básicamente ese es, bueno, es un asunto personal que tiene que ver con nuestra vida. Qué también. difícil entonces cuando alguien se encuentra con Jesucristo, y obviamente muchos lo hemos experimentado, bueno, fue mi caso también muy claro, y la familia no cree que tú estás mejor, que has tenido un avance al conocer a Jesús, y aún Jesús dijo: ustedes creen que he venido a traer paz a la tierra. En un sentido, bueno, sí nos da una paz interior, pero he venido a traer espada. Estarán divididos en una casa por mi causa, el padre contra el hijo, la madre contra la hija, la suegra contra la nuera. Bueno, esas están divididas con Jesús o sin Jesús, en términos generales. Y dice, y luego Jesús dice: y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Es correcto. Sí, creo que hay una historia ahí donde se va escribiendo que el crecimiento, la madurez, el desarrollo del creyente puede pasar por estas etapas, puede pasar por las etapas donde la familia o algunos miembros de la familia no le comprenden, no le aceptan o incluso le atacan, le persiguen por causa de su fe. Y es parte de un desarrollo del cual Dios promete no solo que nos va a ayudar, nos va a librar, sino que va a producir fruto a través de esos procesos. Entonces, si bien a nadie le gusta tener roces o hasta conflictos con los de su casa, pero el fruto que eso produce en el creyente y cómo puede ese proceso abrir los ojos al resto de la familia, pues es una empresa que vale la pena pasar por ahí, aunque nadie quiera pasar por ahí. Sí, vamos a decir que el proceso donde una persona recibe a Jesús, su familia no cree, hasta lo puede atacar. Cuando esta persona madura en caminar con Dios, da testimonio a pesar de la burla, menosprecio, ser ignorado a su casa, van viendo cómo Dios cambia a esa persona y entonces se convierte en una señal de salvación para su casa. ¿Es a lo que te refieres? Exactamente, sí. Ellos ven que ya lo ataqué, ya me burlé, ya puse a todos en contra y además de que trae una paz que no la entiendo, pues no responde como yo esperaría que respondiera. Y finalmente esa es como una manera de predicar el evangelio. Dice, bueno, ¿qué traes tú que no eres como todos? Bueno, pues es que Dios habita en mí. Me recuerda, aunque no es específicamente del tema, pero tiene que ver, cuando hay esa promesa en Hechos 16, que Pablo está encerrado en el cepo, en la prisión, en la celda más oscura y más profunda de la cárcel. Viene un terremoto, el cual hace que las puertas de las celdas se abran y las cadenas en los presos se rompan, y el encargado de la cárcel, porque tiene que responder ante el Imperio Romano por los presos que tiene, si se le escapan, él tiene que responder con su vida. Está a punto de matarse, creyendo que un terremoto, cuando él llega a las celdas, a tal parte donde están los prisioneros, ve las celdas abiertas y seguramente imagina que se escaparon. Y Pablo le grita, creo yo que por el contraste de luz él no puede ver hacia adentro. Pablo, los que están en oscuridad en la cárcel adentro pueden ver hacia afuera y ven que se quiere matar. No te mates, detente, porque aquí estamos todos. Y luego ese hombre, tocado por ese suceso, oye, se abrieron las puertas de la cárcel, estos cuates no aprovecharon para escaparse. Pregunta, porque ya está, yo creo que tuvo una oportunidad de que se le compartiera: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y le contestan aquella famosa frase que es de las más conocidas como una promesa bíblica: ¿cree en el Señor Jesucristo? Serás salvo tú y tu casa. Y los cristianos tomamos esa porción: cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa, como automático. Yo creo en el Señor y Él se va a encargar de salvar mi casa. ¿Es así? No, definitivamente no. Una persona abre el boquete y se convierte en la puerta que Dios utiliza. El resto es parte de esa promesa y obviamente del testimonio también que se logra dar. O sea, no va a ser porque tú crees en el Señor como una añadidura que Él va a hacer que tu casa se salve. Te va a usar a ti para dar un testimonio que Dios puede usar para que ellos se les abran los ojos, decía el pastor Ángel. Sí, como cuando Josué dijo: yo y mi casa serviremos al Señor. Él está hablando por sí, por todos sus hijos, toda su familia, pero al final
cada uno iba a tomar su propia decisión, ¿no? Sí, y creo que el carcelero es el ejemplo. Si el carcelero ahí en la prisión cree y ahí le comparten, diría, bueno, ya para qué voy a mi casa, ya son salvos porque yo ya creí, tú y tu casa, así es que asunto cerrado. Pero ¿qué hace el carcelero? Los saca, los lleva a su casa, Les cura las heridas. les cura las heridas, le predican a toda su casa. La llave, o como decía Ofir, el boquete es el carcelero, el que llega y hey, levántense todos, porque era la madrugada, les tengo que decir algo. Hubo un terremoto, las puertas se abrieron y ustedes saben que eso era sentencia de muerte para mí, pero estos hombres me han predicado el camino de salvación y yo le he traído, escúchenlo mientras los curo. Todos creyeron y la casa se salvó. Cada miembro de la familia no tiene otra manera de salvarse, sino personalmente creer en Jesús. Pero el inductor es el que lleva el mensaje, es aquel, como en este caso el carcelero, que habiendo creído se convierte en un agente. Y muchas veces puede ser su amor, su paciencia, su perseverancia, su denuedo, el que hace que los otros lleguen a conocer al Señor. El pasaje en cuestión está en Mateo 10, 34 al 36, donde habla del conflicto que hay en casa cuando alguien se rinde a Jesús, hablando de su propia familia. Dice Mateo 10, 34 al 36, Jesús está hablando: no piensen que he venido para traer paz a la tierra. O sea, no está hablando literalmente, porque Él sí nos vino a dar paz para con Dios, paz de la consecuencia de nuestros pecados, de que estamos, por su amor Él nos ha perdonado, pero en un sentido en las relaciones con los demás. No piensen que he venido a traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada. He venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Es que es el sistema. La espada viene a romper un sistema de pensamiento. Un sistema de pensamiento donde tienes un planeta Tierra que define una cosa de una manera errónea, y a Jesucristo diciendo esta es la forma correcta y el concepto correcto de algo. Basado en eso, el choque es obvio, es natural. Por ejemplo, mucha gente piensa que el amor está enfocado en emociones. El amor está enfocado en propósito. El propósito el amor está enfocado en el propósito por el cual alguien es creado, básicamente. Aunque implica todo el mundo emocional, la Biblia no es un libro emocional. La Biblia no es un libro emocional. Produce vidas emocionantes, sí. Pero no es un libro emocional. No fue hecho para que nos sintiéramos bien, fue hecho para que estuviéramos bien. Y es donde una persona puede sentirse mal, pero estar bien. Wow. Entonces el amor está más enfocado en propósito que en emociones y sentimientos. Los que somos pastores, pues nuestra tarea no es hacer que una iglesia se sienta bien, sino que una iglesia esté bien. Las emociones se alinean con los propósitos. Si dejamos que los propósitos se alineen con las emociones, nuestro mundo va a ser una montaña rusa eterna, ¿no? Entonces, esta verdad tiene que impactarnos de cierta manera, ayudarnos a entender que aunque la familia, en todo caso, y ahorita lo vamos a ver con Jesús mismo, aunque la familia se oponga o no entienda lo que pasó en tu vida, tú debes expresarles el amor de Dios o lo que Dios está haciendo en tu vida, porque Jesús mismo dijo que por el inicio, vamos a llamar al inicio de caminar con Él, probablemente los enemigos del hombre serán los de su casa. Y muchos cristianos en el principio del cristianismo en el Imperio Romano fueron entregados y denunciados como falsos ciudadanos del Imperio Romano, cristianos. Con las autoridades, su propia familia denunció a los cristianos. En vez de protegerlos, los denunció. Hay muchas historias ahí de los primeros cristianos y los padres apostólicos. Y la Biblia en sí, como está diciendo Ofir, el caso de José el soñador en Génesis, el caso de David en el libro de Samuel, cuando es ungido y puesto para matar a Goliat, sus hermanos se burlan de él. Su papá lo esconde como que se avergüenza de él. El gigante se burla y Saúl también. Como que hay esa constancia de que un cristiano pasará por una situación de dolor y rechazo para cumplir su propósito y expresar el amor de Dios. Sí, porque ese es un buen medio de cultivo para el amor.
la adversidad, la ofensa, la persecución. Creo que el amor, como Dios lo pide en nosotros, es el resultado de la interacción de su Espíritu en nosotros. O sea, el Espíritu Santo está trabajando con nosotros como ese labrador, como ese agricultor. Nuestro corazón es la tierra y el fruto que quiere que aparezca debe de manifestarse en amor. Pero los nutrientes de esa semilla, el abono, el fertilizante, son las circunstancias adversas. ¿No es la oración y la palabra? Eso ayuda, pero hay otras cosas que disparan el crecimiento, que es la adversidad. Por eso hay ese patrón que tú ya mencionaste, el patrón con José, el patrón con David, el patrón con Daniel, con sus amigos, el patrón con Jesús. Y Jesús vive una vida, voy a decir que es como cuando él dice, ejemplo les he dado. ¿Se acuerdan que a mí mis hermanos no creían en mí? ¿Se acuerdan que mis hermanos decían que yo estaba fuera de sí? ¿Se acuerdan que no estuvieron conmigo en la cruz? ¿Se acuerdan? Pero miren mi perseverancia y vean dónde están ahora mis hermanos al servicio de la iglesia de Jerusalén. Wow. Entonces, no debemos sorprendernos, porque no lo leemos o lo leemos pero no lo entendemos, que es la diferencia entre tener conocimiento y entendimiento, o conocimiento y revelación. Que habrá una etapa en el desarrollo del amor que Dios ha depositado en nuestros corazones cuando creemos en Él y en su sacrificio, tomando nuestro lugar en la cruz, que es una expresión grande de amor. Y dice la Escritura en otra porción, el amor de Dios ha sido derramado en sus corazones. Entonces, ese amor que ya tenemos por haber creído en Jesús y haber conocido que Él murió por nosotros, se desarrolla, sí, leyendo la palabra, orando, teniendo una vida cristiana, pero es catapultado, dijiste tú, es como lanzado. ¿Cómo dijiste? Pues fertilizado o dimensionado, activado por circunstancias adversas, que cuando entonces vienen decimos, pero Señor, ahora, por ejemplo, me pasó a mí cuando yo me entregué al Señor. A los 3, 4, 6 meses que mi mamá vio que empecé a ser constante en ir a un lugar, leer la Biblia, empezar a comportarme distinto, dijo, no andes con ellos porque no son de nuestra religión. Y durante 4 años me fue como en feria. Literalmente yo sentía los ataques del enemigo, no de mi mamá, pero bueno, ella no conocía al Señor, oponiéndose a que yo caminara. Yo decía, si mi mamá supiera de dónde me sacó Dios y qué fue lo que dejé de hacer, porque Dios me ayudó con su poder a dejar vicios y ataduras, levantaría un monumento en vez de estarme persiguiendo, literalmente persiguiendo. Sí, no sé si recuerdas, Felipe, hace años, en un Ya Despega, decíamos que lo que más ayuda a un avión a despegar es el viento en contra. Uy, padre. Es el viento en contra, es la condición ideal para levantar un avión. Entonces, el proyecto de Dios de producir en nosotros amor, un amor a prueba, un amor maduro, un amor profundo, un amor enraizado, necesita viento en contra para despegarlo, para que no quede solamente en el amo a los que me aman, amo a con los que me siento bien, uy, cuánto amor por mis amigos, por mi compadre. Pues es fácil amar a los que nos aman, pero al que es difícil, al viento en contra, el propósito de Dios es levantarme para que la dimensión de mi amor sea más completa, más profunda, más alta y más enraizada. Pues, todo lo que dices está en la Biblia, pero quisiéramos nosotros, como dijo el pastor Ofir, tener una Biblia emocional, una Biblia que nos dé la razón cuando nos sentimos mal, y que diga, pobrecito, te lastimaron, y que diga, no, es injusto lo que te hicieron. Pero la Biblia no reacciona así. Tú nos decías inclusive que el amor, la respuesta del amor tiene que ver con el propósito que tenemos en Dios, no con cómo nos sentimos. Explícanos bien eso. El mundo emocional de un ser humano está construido por su propia historia, trasfondo, entorno, formación, lugar, cultura, idiosincrasia, su mundo emocional. Pero un ser humano no puede crecer en lo espiritual si su mundo emocional está desbalanceado o es inmaduro. No puede ser muy maduro en lo espiritual y muy inmaduro en lo emocional, porque entonces la vida es inestable. La idea de la creación en esencia es la estabilidad.
Todo lo que dice la Biblia dice que lo que Dios creó hasta el día de hoy así funciona. Puso al sol en un lugar, ahí sigue, puso la luna, ahí sigue, porque estabilidad es la base de lo que hace del hombre un hombre real que puede triunfar, avanzar en la vida, ¿no? Un ejército que es estable, que está balanceado, es más poderoso que un ejército numeroso, básicamente. Entonces el mundo emocional tiene este problema. ¿Cómo haces madurar al mundo emocional? El amor es el instrumento. El amor es el instrumento que hace que todo el mundo emocional del ser humano vaya madurando, y a la medida que ese mundo emocional madura, es que el mundo espiritual tiene es fácil de comprenderlo. Voy a poner un ejemplo práctico que es mi opinión personal. Un error permanente en el ser humano es que el hombre equilibra emociones con emociones, y eso es una mentira de este planeta. Jesús dijo que las emociones se equilibran con verdades, no con emociones. Entonces, un hombre tiene una emoción. Enojo. Entonces tiene otra emoción para equilibrarlo: venganza. Y equilibra sus emociones. Todos hemos visto estos programas de televisión, por ejemplo, para hacerlo en un asunto muy práctico, porque la realidad es que lo usamos todos los días y lo usamos prácticamente minuto a minuto, este principio que nos mantiene cortos. ¿Se acuerdan de estos programas en la televisión donde en los Estados Unidos, en las cortes, le permiten a las familias de los asesinados, por ejemplo, darle unas palabras al asesino? Las palabras siempre son: ojalá te pase esto, y ojalá te pase esto, y ojalá puedas. Cuando sentencian al asesino a lo que fuera, cadena perpetua, inyección letal, lo que fuera, y luego oyes la entrevista a los familiares dijeron: bueno, ya por lo menos tenemos un poco de paz. Pero en realidad van a arrastrar el problema emocional toda su vida, porque lo que hicieron fue tratar de equilibrar una emoción con otra. Es un error eterno es un error que cometemos de cajón todos los seres humanos. Queremos contrastar la tristeza con otra emoción, la soledad con otra emoción, el desánimo con otra emoción. Las emociones no fueron creadas para balancear emociones, sino los principios de Dios, las verdades del reino son las que equilibran la emoción de un ser humano. Entonces, por ejemplo, si alguien nos ofende, la Biblia dice: perdona. El perdón no es una emoción, es una decisión. Ni siquiera tienes que sentirte bien cuando perdonas. Es más, puedes sentirte muy mal al hacerlo, pero es un principio. Si yo le digo a mi hijo: tiende la cama, no tiene que sentirse bien al hacerlo. Si le digo: volea tus zapatos, no tiene que sentirse bien al hacerlo, porque es propósito, la esencia del amor y el objetivo. El amor pone sus ojos en el propósito de una persona. De hecho, el amor no mira lo que somos, sino en lo que nos convertiremos en el futuro, ¿no? Entonces, pienso que un error del mundo emocional es que todos buscamos una emoción para balancear, equilibrar el desequilibrio que esa emoción nos causó. Y la Biblia dice: y ahí no crecemos, no maduramos. Y entonces porque entonces vivimos así. El día que sienta esto, esta es la otra sensación. El día que tenga este sentimiento, este es el otro sentimiento que debo buscar. Eso mantiene al hombre atrapado en un círculo autodestructivo que no le deja crecer. Y por eso mucha gente tiene un don muy grande, tiene un talento muy valioso, tiene un ministerio poderoso y un mundo emocional caótico. Y no va a avanzar. No avanza. Y muchas veces no alcanza propósito. Entonces, pienso que este asunto del viento en contra, que fue magistral, me lo voy a volar para una predicación. Es justamente eso. El avión despega por un principio de aerodinámica, no por un asunto emocional del piloto. Porque puje, o sea, no porque el piloto esté muy alegre o muy contento. Bueno, otra cosa, si yo voy a la universidad y hoy voy a mi graduación o tengo que ir a la universidad, si hoy me despierto triste, hoy llueve, digo, no voy a ir a la universidad. No, yo voy, porque es propósito lo que me empuja, ¿no? Sí, yo quisiera añadir, porque me encanta lo que decía Ofir. Por ejemplo, la gente que se congrega para sentir una emoción con Dios. Así es.
pecó en la semana, se siente muy triste, muy avergonzada y viene esperando sentir de Dios algo lindo, sentir como que Te amo a pesar de lo te que amo a haces. pesar de todo, pero yo sentirlo, y si lo sentí, me voy más tranquilo a mi casa porque equilibré emoción con emoción. Creo que es muy acertado. Pero si yo vengo y pequé y vengo avergonzado, pero yo busco el principio de Dios, el propósito es, tú vienes, tú me confiesas, yo te perdono. Aunque no te sientas perdonado, pero hay un principio que está operando ahí, ¿no? Entonces creo que eso le da otra dimensión a la vida diaria de las personas. O sea, creo que es un pasito más de madurez el decir, bueno, la siguiente vez que yo me sienta de tal o cual manera, no voy a reaccionar con un sentimiento que lo equilibre, sino buscando el propósito de Dios. Y es ahí donde, por ejemplo, el amor florece mucho. En los ejemplos que han salido, un José que tenía años y años para rumiar su enojo y su venganza contra sus hermanos, y en la cárcel, y enojarse y maldecir a Potifar y a su mujer y al panadero, y bueno, ese lo ahorcaron, pero al copero, que ese sí se fue, y cómo de alguna manera el Espíritu Santo le ayudó, porque evidentemente le ayudó a que sus emociones no gobernaran su vida. Exacto. Sino a que buscara el propósito de Dios. Por causa de Dios yo fui enviado aquí. Y entonces ese es un pensamiento de mucha madurez. Cuando José dice, no les pese haberme vendido, miren, pues sí, fue muy mala onda, o sea, se los tengo que decir, pero hay un propósito. Y es mayor que el dolor. Y es mayor que el dolor. Que usted Exactamente. Wow. Mayor que Pues el dolor. Jesús, vamos a cerrar el tema, digo, todavía tenemos unos minutos, con la propia experiencia de Jesús. Jesús fue aceptado o rechazado por sus hermanos. Tal vez decía Ángel al principio, María tenía, dice la Biblia, que todas las señales y todas las situaciones sobrenaturales por las cuales Jesús viene, Dios le avisa, todo lo que pasó, las guardaba en su corazón. Pero los hermanos de Jesús no. Sí, si hacemos un recuento de los pocos eventos que se menciona en la interacción de Jesús con sus hermanos o con su gente cercana, es incredulidad. Quizá uno de los pasajes por ahí claves está en Juan 7, sí, del 13 en adelante, cuando dice que venía la fiesta de los judíos de tabernáculos y le dijeron, y aquí dice, sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que hacen. Pero ahí es como un sarcasmo, y dice el versículo 4, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aún sus hermanos creían en él. Aquí nomás como un balance, si como algunas Biblias luego corrigieron, porque así se cita, pero abajito dice, no se refiere a sus hermanos sanguíneos, sino a sus parientes, pues no hubiera sido tan doloroso que tus parientes no crean como tus hermanos. Y ahí dice, pues ni aún sus hermanos creían en él. ¿Qué es eso? Que sus hermanos no creían en él. Bueno, es evidente que ellos no reconocieron a él como el Mesías, el Hijo de Dios, el que venía, y por lo tanto, al no creer en él, en su identidad, sus palabras pierden impacto. Qué bonito se oye, qué bien hablas, pero no, tú eres mi hermano, tú eres al que a veces lo molestaba y al que le agarré algo, y yo, esto no lo dice la Biblia, pero yo creo, es una idea personal, que sí había mucho resentimiento en ellos hacia Jesús. Cuando muere José, el que debe de quedar a cargo del taller y de la familia es Jesús. Jesús tenía otra cosa. Jesús lo hizo, pero a los 30 años se va. Y entonces dijeron, mira qué lindo. Entonces creo que había muchas cosas que estaban generando esa lucha en el corazón de sus hermanos. Que tal vez Jesús, como dicen algunas otras historias que no están en la Biblia, no hizo milagros en su juventud y en su niñez, porque si hubiera hecho milagros en su juventud y en su niñez, sus hermanos los hubieran visto, y eso sería una parte de un peso para creer en él, si lo vieron actuar sobrenaturalmente. Pero recordemos que Jesús
No hace milagros porque dice el Evangelio de Juan, cuando convierte el agua en vino en las bodas de Caná en Galilea, que este principio de señales o primer milagro hizo Jesús. De manera que los hermanos tuvieron que haber visto a Jesús en una vida normal, entre comillas, aunque se perdió en el templo y estaba discutiendo con los sacerdotes y maestros de la ley, pero con una vida normal, que de manera que dicen: pues tú quién eres, te hemos visto aquí con nosotros toda la vida y ahora sales que eres el Mesías. Pienso que el problema de los hombres es que los hombres buscamos perfección, ver perfección, y es muy difícil lidiar cuando la encuentras, porque no la habían visto jamás. La gracia no busca perfección, busca potencial. La gracia toca a alguien completamente defectuoso, imperfecto, y lo convierte en alguien que el mundo dice: ¿cómo es posible que este hombre se haya transformado en lo que es? Ahora, la familiaridad es siempre un problema. Sí. Y creo que la familiaridad pone a prueba el amor de una manera mayor que cualquier otra cosa, ¿no? Yo recuerdo una historia de un chico que quería ser payaso. Ese era su sueño, ser payaso. Su mamá quería que estudiara. Él quería ser payaso. Y su mamá le dijo, se le fue encima de: no, o sea, ¿de qué vas a vivir? Y esa profesión no sirve. Ok, entonces va en contra, empieza el asunto en contra, ¿no? Yo lo pensé, fue mi primer pensamiento cuando mi hijo me dijo: yo quiero ser baterista. Y yo dije: ¿de qué vas a vivir? Fue mi primera expresión, ¿no? No porque se gastara mi lana, sino, en fin. Pero recuerdo que nosotros estábamos trabajando mucho en la iglesia con este asunto de empujar los sueños que Dios pone en una persona, porque otra vez es propósito, sí. es la forma que nos conecta. La mamá decía: pastor, dígale algo. Yo le decía: es que me lo estás trayendo en un problema porque yo voy a empujar sus sueños. Yo solamente le dije: bueno, si vas a ser payaso, sé el mejor payaso de México, un buen payaso. Y empecé a mandarle fotos de escuelas de payasos y cosas. Pareciera que yo estaba alimentando algo. Su mamá estaba completamente en contra de lo que él era el sueño de él. Después de un tiempo, él se preparó, empezó a hacer sus primeros shows. Y un día le dije: ¿y para qué quieres ser payaso? Me dijo: porque quiero predicar el evangelio a los niños. ¿Y cómo le vas a hacer? Pues no lo sé. Total, resultó que la mejor oportunidad era los hospitales y los niños en los hospitales. Y le digo: no te van a dejar entrar a los hospitales nada más así porque eres payaso, a menos que estudies algo en la universidad. El chico ya se graduó de la universidad de enfermería para poder trabajar en un hospital y poder ser payaso. Y entonces volteamos con la mamá. Cuando estaba a punto de graduarse, pues la mamá estaba con los ojos abiertos diciendo: wow, si tú lo hubieras empujado para que querías que estudiara una carrera solamente, no estoy desanimando a nadie de no estudiar, es que el propósito lo llevó a terminar una carrera a final de cuentas. El amor está enfocado en propósito, y la familiaridad puede estorbar de mirar el propósito, porque ves primero a la persona, y debemos ver. La gracia no ve a la persona, ve al potencial adentro de la persona. El amor tiene que ver hacia adentro. Y los hermanos de Jesús no estaban mirando con esos ojos. Y Jesús sí veía el potencial de sus hermanos. El amor y la gracia ven el potencial. Ellos no sabían lidiar con la perfección de Jesús. O sea, no le podían reprochar nada. Fuiste hermano mala onda, ¿no? No te puedo decir nada. Me hiciste bullying, me pusiste un apodo, mandaste que yo hiciera algo que te tocaba hacer a ti. No tenían una sola queja de su hermano, de su testimonio. No sabían cómo lidiar. Coincido con Ofir. Pero Jesús, su amor vio el potencial. No dijo: pues mis hermanos, pero bueno, no saben lo que están perdiendo, allá ellos, pues ahora no son discípulos míos, no son apóstoles. Pues vio el potencial y vio que ellos llegarían a ser discípulos y apóstoles de Jesús. Bueno, eso no lo vamos a alcanzar a ver en este programa, por eso usted no puede faltar en el próximo análisis bíblico. Y estábamos tan metidos aquí en este examen de los pasajes de la Biblia que me olvidé de decirle a la mitad del programa que contacte a otras personas y les envíe el link de la transmisión para que se conecten. Pero hágalo para que la próxima sesión en una semana, en este mismo horario, aquí de esta misma forma, usted se contacte con nosotros a través de esta
transmisión del análisis bíblico, porque vamos a ver qué pasó con los hermanos del Señor Jesucristo. Tenemos que decir, bueno, lo veremos en la próxima sesión, que Jesús es el hijo unigénito del Padre Celestial, pero es el primogénito de María y José, de manera que pues la tradición de que María y José no tuvieron más hijos, pues es respetable que alguien piense así, pero no es bíblica, ya que la Biblia sí dice que tuvo más hermanos y se menciona a Jesús como el primogénito. Lo interesante fue que estos hermanos que rechazaban a Jesús, que aquí dice, no hay manera de leerlo de otra manera, Juan 7:5, ni aún sus hermanos creían en él. ¿Verdad? Y pues no, o sea, vamos a ver por otras circunstancias que no estaban. En la cruz no había nadie de sus hermanos más que su madre María y sus apóstoles. Entonces, ¿cómo pudo Jesús caminar en su propósito a pesar de que su familia no lo apoyara? Porque uno espera de la familia que te apoye. Y es cuando el amor es puesto a prueba y tú tienes un verdadero amor. En este caso Jesús no lo tenía, él es también amor y lo manifestó a pesar de que la familia no lo apoyara. Tú puedes seguir adelante en el propósito que Dios tiene a pesar de que la familia no te apoye, y aun cuando, como leímos en otras palabras de Jesús, los enemigos sean tu propia casa, por un tiempo, por una temporada, porque como nos han explicado, al nosotros entender el propósito, el amor se mueve y se alinea a las verdades de Dios. Las circunstancias adversas nos ayudan a manifestar el amor de Dios, y entonces la familia cambia de opinión y Dios la toca. Vamos a hacer una oración por todas aquellas personas que tal vez están conectadas con nosotros y han tenido dificultades y se han hecho la pregunta: ¿por qué me atacan si yo estoy mejor? Si cambié, me he vuelto personalmente alguien mejor, ¿por qué mi familia me ataca? Y Señor, dame la fuerza para amar con el viento en contra. Por favor, Pastor Ángel. Sí. Gracias, Señor, por cada persona que en este momento está escuchando, conectado con esta transmisión, los amigos que han invitado. Y gracias por ayudarnos a entender que los tiempos difíciles pueden ser tiempos de gran potencial y gran crecimiento. Señor, oramos por aquellas personas que han estado bajo ataque, bajo resistencia, aún de los de su propia casa, que algunos no comparten la misma fe y les critican, les presionan o ponen a otros en contra de ellos. Oramos para que en este preciso momento cambien el equilibrar emociones con emociones por buscar propósitos en vez de emociones. Que estas personas entiendan que ese tiempo breve de aflicción puede dar un increíble fruto si se mantienen perseverantes, amando a los que en este momento son un viento en contra. Que eso les haga elevarse, que eso les haga anhelar ser como Jesús, que se mantuvo firme en su vocación y que después vio fruto abundante, y por eso su alma, su espíritu quedó satisfecho. Te lo rogamos por cada uno de ellos y les bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pastor Ofir, ¿ya? ¿O quiere orar? ¿Quieres orar? Vamos. Padre, gracias. Te pedimos y ponemos el corazón de cada persona que está escuchando en tus manos. Sí, su corazón sea equilibrado, balanceado, alineado, puesto en el lugar correcto, para que su mundo, su perspectiva, su visión de la vida, su visión de ti, su visión de sí mismos, su visión del mundo que los rodea, sea la correcta, mientras transitan, Señor, hacia la meta que pusiste delante de sus ojos. En tu nombre oramos. Amén. Muy bien, pues le esperamos en la próxima transmisión, y ahorita seguimos aquí en algo muy importante, y vamos a aterrizar todo esto al aplicarlo en nuestras vidas, clamando, pidiéndole a Dios que así sea, que nosotros manifestemos el amor de Dios. Y como más bien le dijo Sancho a Don Quijote, o Don Quijote a Sancho, si están los perros ladrando, no te preocupes, Sancho, es que estamos avanzando. Así que si usted tiene oposición aún de su familia, tal vez significa que anda bien. Siga a Jesucristo. Dios les bendiga. Hasta luego.